Hola muchachos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a ver la unidad número 6 para primero medio del sector de matemáticas, ¿ya? Y lo que vamos a ver es el tema de los productos notables, de la factorización, y también vamos a ver cómo se puede calcular algunos productos, o sea, cómo podemos descomponer ciertos números en valores más pequeños, porque eso nos va a servir bastante, ¿ya? Entonces primero, eh, dentro de los productos notables, los que tienen que aprender son, vamos a nombrar tres solamente, o cuatro, los más importantes. Está el cuadrado de binomio, que este lo tienen que manejar. Es súper bueno que se aprendan la fórmula, pero si no, que se recuerden cómo se puede calcular, ¿ya? Eso es lo más importante de todo. Porque independiente que no se sepan la fórmula, que sería ideal, porque la fórmula se la terminan aprendiendo solo por práctica, si no, lo pueden sacar, ¿ya? Cuadrado binomio dice lo siguiente: a más o menos, dependiendo del signo, al cuadrado es a cuadrado más o menos dos veces la multiplicación entre ellos dos más b cuadrado. Es decir, tengo dos términos algebraicos que se están sumando o restando y en paréntesis están al cuadrado. La, perdón, la fórmula de resolver esto dice: el primer término va a quedar al cuadrado. El primer término, el a, sea lo que sea el a, queda al cuadrado. Si es más o si es menos, acá depende. Más o menos, dependiendo del signo. Dos veces, siempre es dos veces, la multiplicación entre ellos dos. La multiplicación entre a por b, todo eso por 2. A por b y todo eso por 2. Más, y siempre más, independiente de que sea negativo acá, el segundo término al cuadrado. Siempre es el segundo término al cuadrado positivo. Ejemplo, x más 2y al cuadrado. Guiándose por la fórmula, dice el primer término al cuadrado, en este caso el x al cuadrado, más, porque aquí es positivo, dos veces la multiplicación entre ellos dos. Pero veamos la multiplicación entre ellos dos. 2y por x es 2ix. Pero eso tengo que multiplicarlo por 2. Por lo tanto, 2 por 2 me queda, a ver, voy a anotarlo acá, dos veces 2y por x. Más el segundo término al cuadrado, que es 2i. El segundo término es 2i. Todo esto es el segundo término, no solamente la i, sino que incluye el número. Por lo tanto, cada uno de esos términos es al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado, que eso me da 2 por 2, que es 4. Y el i al cuadrado, que es i cuadrado. ¿Ya? Finalmente me queda x cuadrado más 2 por 2 son 4. Y x o xy, no importa el orden, más 4y cuadrado. Entonces, esta es la solución final. ¿Ya? Primer término al cuadrado, x cuadrado, más dos veces la multiplicación entre ellos dos, 2y por x, 2ix por 2, 4y, más el segundo término al cuadrado, 2y, todo eso al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y y al cuadrado es y al cuadrado simplemente. Listo. Si hubiese sido menos acá, si lo hubiésemos cambiado por un menos, simplemente cambia ese valor, ningún otro. El término del medio es el que cambia, ningún otro. ¿Ya? Listo. Eso es un cuadrado binomio y eso es todo. Ahora bien, si ustedes no se acuerdan de la fórmula, tienen que acordarse que si yo tengo un paréntesis, pensemos en las potencias, elevado a 2, dice que este paréntesis o esta base, pensando en potencias, se multiplica a sí mismo dos veces. ¿Ya? Si no recuerdan la fórmula, todo lo que este paréntesis se repite dos veces. Dos veces. Y multiplico término a término. A por A, después A por B, B por A y B por B. Recuerden que A por B y B por A es lo mismo. Por eso va a ser A por A cuadrado. A por B es AB y B por A es BA. Pero como son iguales, son dos veces AB o dos veces BA, no importa. B por B, B cuadrado. Listo. Y eso es todo. ¿Ya?
Entonces ahí tenemos el primer producto notable, el famoso cuadrado de binomio. ¿Ya? Sigamos. Luego del cuadrado de binomio tenemos la suma por su diferencia. Suma por su diferencia. ¿Qué dice la suma por su diferencia? Tengo dos paréntesis que tienen los mismos números, están multiplicando, pero que solamente cambia el signo de uno de ellos. Es decir, tengo los mismos paréntesis con distintos signos. Los mismos números, solamente cambia el signo. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Siempre, siempre va a ser negativo. Siempre esto. ¿Ya? Siempre. Ejemplo. Ejemplo. X más 2y, pensando en el ejemplo anterior. X menos 2y. Los términos son iguales, son exactamente iguales, solo cambia el signo, más y menos. ¿Ya? ¿Qué se hace? El primer término al cuadrado, el x en este caso, al cuadrado, menos el segundo término, que es el 2y, al cuadrado. Todo el 2y al cuadrado. 2 al cuadrado, que es 4, y el y al cuadrado, que es y al cuadrado. Listo. Esa es la solución de ese paréntesis, o de esa suma por su diferencia, o de ese producto notable, más bien. ¿Ya? Si no se acuerdan nuevamente de la fórmula, como tienen dos paréntesis que se están multiplicando, ustedes hacen la multiplicación término a término. Les va a quedar a por a cuadrado. A por b menos a por menos b es menos ab, y b por a es más ba. Entonces voy a tener un menos ab más un ab. Como son signos contrarios, se restan, se cancelan. Luego me va a quedar b por b más por menos menos b por b, b cuadrado. Por eso me queda así. ¿Ya? Pero si no se acuerdan, vuelvo a insistir, multiplicación término a término. ¿Ya? Suma por su diferencia. Y después tenemos el caso de tenemos la suma por su diferencia, el cuadrado de binomio, multiplicación o el producto de binomio, con término común. Multiplicación de binomio con término en común, es decir, tengo dos paréntesis que se están multiplicando, que tienen un mismo término. ¿Ya? Pero el otro no, o sea, tienen un mismo numerito. ¿Ya? En este caso es la x, ese es el término en común. Y es un producto, multiplicación de dos binomios. ¿Cómo me queda? Esto me va a quedar x cuadrado más paréntesis a más b, ojo con los signos de la a y el b, por x más a por b. Aquí hay que tener cuidado con el tema de los signos. No es siempre positivo acá ni acá. Hay que tener cuidado con los signos del a y con los signos del b. Pero ¿qué me dice este producto? Me va a quedar el término en común al cuadrado siempre. Después voy a sumar esos dos términos, ya sean positivo, negativo, 1 y 1, y lo multiplico por x. Y finalmente multiplico los dos términos. Hay que tener ojo, yo lo pongo más porque son términos genéricos acá. A y b. Tener ojo si es más por menos, menos, si es más por más, más, si es menos por menos es menos, más, perdón. ¿Ya? Eso hay que verlo de acuerdo a los ejemplos. Veamos uno. Veamos uno. Ejemplo, tengo x más 5 y x menos 2. Miren, acá le voy a poner con un término que tiene un signo distinto. X más 5 y x menos 2. Entonces hacemos la multiplicación, dice, el término en común va a quedar al cuadrado siempre. Más la suma entre los dos, a más b. 5 menos 2. Ojo,
5 menos 2, eso me va a dar 3 positivo. Y este igual va a depender de eso. 5 menos 3 menos 2 son más 3. 3 por x. ¿Ya? Vuelvo a insistir. El término en común queda al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo. Después sumo los dos numeritos. 5 menos 2 en este caso. 5 más menos 2 me queda más 3. Más 3 por x. X. Y después multiplico los dos términos. Pero fíjense. Tengo más 5 por menos 2. Más por menos. Menos. 5 por 2 son 10. Y ahí me queda. Eso es. Eso es. ¿Ya? ¿Qué pasaría en el caso que fueran los dos negativos? Fueran los dos negativos. X menos 5 y x menos 2. Ya, el término en común queda siempre al cuadrado. Después, ¿qué digo? Sumo los dos términos. Menos 5, menos 2. Menos 5 más menos 2. Como ambos son negativos, los sumo y mantengo el signo. Menos 7, x. Siempre se multiplica por x. Y finalmente la multiplicación entre los dos. Menos por menos, más. 5 por 2, 10. Hay que tener ojo ahí. ¿Ya? Hay que tener mucho ojo. ¿Ya? Porque se toma todo el elemento, no solamente el numerito. Es todo el número con su signo, que es el signo que tiene delante. ¿Ya? Por eso hay que tener ojo. Y ese es el otro caso entonces de los productos notables. Cuadrado de binomio, suma por su diferencia y producto de binomios con término en común. Solamente vamos a estudiar estos tres. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver cómo se factorizan ahora. ¿Ya? Eso es cuando resuelvo un producto notable. Es decir, tengo una multiplicación entre dos binomios o dos trinomios, dependiendo, y me dan un resultado que se puede escribir mediante una fórmula. Ahora, si a mí ya me dan el resultado de ese producto notable y me quieren preguntar, o me están preguntando por el producto notable, es decir, de dónde viene ese resultado, de qué producto notable resulta ese valor que me dan, eso se llama factorización. ¿Ya? Factorización. Por ejemplo, si teníamos la suma por su diferencia que me daba dos términos al cuadrado, negativos. Esto sabemos que es para la suma por su diferencia. Pero me dicen, factorice eso. Ah, entonces yo tengo que recordar los productos notables, necesariamente. Digo, tengo un término al cuadrado, menos otro término al cuadrado. Ah, entonces ese es un producto notable, que se llamaba suma por su diferencia. ¿Y cuál era la suma por su diferencia? Eran dos paréntesis, tal cuales, que solamente variaba el signo. Y así yo lo factorizo. Cuando vuelvo al producto notable se llama factorizar. ¿Ya? O sea, si a mí me dan esta parte, esto se llama producto notable. ¿Ya? Esto se llama producto notable. No se ve nada con ese color. Esto se llama producto notable. O sea, cuando voy hacia allá. Cuando me dan esa parte y voy a este resultado, ahí se llama producto notable. En caso contrario, si me dan esto y voy hacia allá, eso se llama factorización. ¿Ya? Se llama factorización. Pues bien, entonces, me dan ese valor y yo lo quiero factorizar. Ah, perfecto. Entonces, digamos, 4x cuadrado menos 9y cuadrado. Hay que tener ojo. Aquí hay que tener un ojo porque tienen que analizarlo de la siguiente manera. Son solamente dos términos. Como son solamente dos términos y son ambos al cuadrado, si se están restando, posiblemente yo lo voy a escribir como una suma por su diferencia. O sea, lo pueda factorizar y devolverme a la suma por su diferencia. Hay algunos casos que no se va a poder, evidentemente. Entonces, depende de los números, porque los números también yo los tengo que transformar. Y ahí es donde entra la capacidad de ustedes de transformar esos numeritos mediante las potencias a un número elevado a 2 que me resulte en este caso tanto 4 como 9. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos tomar el 4 y descomponerlo. Es decir, el 4 yo lo puedo escribir como 2 por 2 o 2 elevado a 2. Ahí está el truco. El 9 yo lo puedo escribir como 3 por 3
o 3 elevado a 2. Y ahí está el truco. Entonces, esto es lo mismo que escribirlo de esta manera. 2 elevado a 2 por x elevado a 2 menos 3 elevado a 2 por y elevado a 2. Como ya lo tengo escrito de esa manera, ahora yo puedo factorizar, porque ya encontré los términos. ¿Cuál es el a? El 2x. ¿Cuál es el b? El 3i. Y listo, factorizado. ¿Por qué? 2x por 2x es 4x cuadrado. Menos 3i por 3i es 9i cuadrado. Perfecto. Ya. Ahora, ojo, eso lo pueden escribir de esa manera. Cuando dije 2 al cuadrado, que es 2, o lo pueden escribir así, como todo junto. Y es lo mismo. Como tienen el mismo exponente, multiplico los dos y mantengo el exponente afuera. Propiedad de las potencias. Multiplico los dos y mantengo el exponente afuera. Y ahí tengo los términos. El a y el b. Listo. El a y el b. Y eso es todo. Y ahí está factorizado. Veamos el caso de el siguiente caso. ¿Ya? El siguiente caso lo vamos a reducir a uno solo. ¿Ya? El siguiente caso, que es cuando yo tenga tres elementos. Tres elementos. Piensen que la suma por su diferencia pueden solamente dos elementos. Me van a resultar dos elementos o me van a dar dos elementos y yo puedo volverme a la suma por su diferencia. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando me dan tres elementos? ¿Qué pasa cuando me dan esto, por ejemplo? Por ejemplo, eso. ¿Cómo lo factorizo yo eso? ¿O cómo veo si se puede factorizar? Como tiene tres elementos, la posibilidad de factorizarlo es que sea un cuadrado de binomio. ¿Ya? La posibilidad es que sea un cuadrado de binomio o un trinomio, un producto de binomio con término común. ¿Ya? Un producto de binomio con término común. Entonces ahí lo vamos a factorizar. Ahora, ¿qué método vamos a usar para factorizar? Nos conviene siempre más ocupar el método del producto del binomio. Producto de dos binomios con término común. ¿Por qué razón? Porque el cuadrado es un poco complicado. Entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Si pensamos que es un trinomio... Eso, si pensamos que es producto de trinomio, teníamos esta fórmula para el producto de binomio con término común. Ya, eso. O sea, los numeritos, teníamos dos paréntesis que tienen un término en común y que me quedaba al cuadrado, después sumaba los numeritos por x y después multiplicaba los numeritos. Entonces fíjense lo siguiente. Tengo un término al cuadrado. Ah, tengo un valor que me da con x y tengo un número. Entonces podría ser un trinomio, perdón, podría ser un producto de binomios con término común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar el término que está solo, sin la x, el término que está solo sin la x, y también vamos a tomar el término que está multiplicando con la x. En este caso es más 4 y más 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a pensar en lo siguiente. Fíjense acá, que dice que a por b me tiene que dar ese número y a más b me tiene que dar ese numerito de acá. Entonces yo voy a pensar en lo siguiente. Voy a decir, tengo que encontrar dos números que, por ejemplo, multiplicados, en esta parte de acá, que multiplicados me den 4. A por b me tiene que dar 4. Y a más b también me tiene que dar 4 en este caso. Porque aquí está la más b. A más b en este caso me resultó 4. Entonces esa es la gracia. Buscar dos numeritos que multiplicados me den 4 y sumados en este caso, o restados dependiendo de los signos, me dé 4.
Bien, entonces, pensemos en dos números que multiplicados me den 4. Tratemos de descomponer el número 4. La única posibilidad, bueno, tenemos dos posibilidades, que sea 4 por 1 y 2 por 2. Ojo con el tema de los signos. Muy importante el tema de los signos. Porque tengo 4 positivo. Entonces la posibilidad, sí, tengo más combinaciones todavía. Ambos positivos o sean ambos negativos. ¿Ya? Y también me da positivo. Entonces tengo 4 posibilidades. Pero bien, ya esas 4 posibilidades cumplen la primera condición, que me sumen 4. O sea, perdón, que me multipliquen 4. La siguiente condición es que al sumar yo esos dos valores me dé 4 también. Por ejemplo, si yo sumo 4 más 1 me da 5. Si lo resto, 4 menos 1, perdón, 4 más 1 me da 5. No me sirve esta. Descartada. Si yo sumo menos 4 menos 1 me va a dar menos 5. No me sirve. Si yo sumo menos 2 más menos 2 me va a dar menos 4. No me sirve. Si yo sumo 2 más 2 me da 4. Ah, esa es la que me sirve. Esa es la que estaba buscando. Esa es la que estaba buscando. 2 más 2 entonces me da 4. Perfecto. Finalmente, ¿qué es lo que yo hago para factorizar este valor que teníamos acá? Ese valor que teníamos aquí. Como estoy volviendo al producto de binomios con término común, escribo dos paréntesis con el término en común que es la x y escribo los numeritos con sus signos respectivos. Fíjense que acá es 2 y 2, ambos son positivos. Listo. Y tengo eso. Tengo los dos paréntesis. ¿Ya? ¿Dónde vamos a hacer la diferencia final? ¿Dónde vamos a hacer la diferencia final? Si los dos paréntesis son iguales, escribo uno solo de esta manera. Uno solo de esa manera. Y se transforma en un en un cuadrado de binomio. Porque me queda al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta situación que me dan un trinomio, ¿ya? Y vuelvo a un cuadrado de binomio, o sea, lo factorizo, vuelvo a un cuadrado de binomio, se llama trinomio cuadrado perfecto. Este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque es un trinomio cuadrado perfecto, porque al factorizarlo yo vuelvo a un cuadrado de binomio. ¿Ya? Yo vuelvo a un cuadrado de binomio. Si en el caso de que los paréntesis fuesen distintos, por ejemplo, si los casos fueran distintos, que ya, perdón, recapitulemos. Tengo tres valores, los factorizo mediante el trinomio, mediante el producto de binomios con término común. Si los paréntesis me dan lo mismo, yo lo puedo escribir de esa forma y se transforma en un cuadrado de binomio. Por lo tanto, el valor que me están dando, el que después lo factorizo, se llama un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué se llama trinomio cuadrado perfecto? Porque cuando yo lo factorizo, llego a un cuadrado de binomio. Caso contrario, si me da dos paréntesis distintos, por ejemplo, ¿qué me dirá eso? Y parto de ahí, lo factorizo y me da, lo factorizo también con el producto de binomios con término común. Poco. Dos numeritos que multiplicados me den 6. Tenemos que decir A por B me tiene que dar 6. Y A más B me tiene que dar 5. Más 5. Entonces, la posibilidad de dos números que multiplicados me den 6. 2 y 3. 1 y 6. Menos 2 y menos 3. Menos 1 y menos 6. ¿Ya? Pero ahora, al sumarlo me tiene que dar 5. Si yo sumo 1 más 6, me da 7. No me sirve.
Si yo sumo menos 1 menos 6 me da menos 7, no me sirve. Menos 1, menos 2, menos 3, si lo sumo me da menos 5. 2 más 3 me da 5, esa me sirve. Entonces 2 positivo y 3 positivo, acá lo anoté. ¿Ya? En ese caso, si me dan dos paréntesis que son diferentes, el valor que me están dando recibe el nombre de trinomio de la forma. Trinomio de la forma. ¿Ya? ¿Por qué se llama trinomio de la forma? Porque llego a un producto de binomios con término común. ¿Ya? Porque llego a un trinomio, a un producto de binomios con término común, que son evidentemente diferentes. ¿Ya? Si son los paréntesis iguales, llegamos a un cuadrado de binomio y por lo tanto el que me dan al principio se llama trinomio cuadrado perfecto. Este se llama trinomio de la forma. ¿Ya? Eso es, muchachos. Nos queda una parte de la factorización todavía. Vamos a ver.